Saludos inversores sistemáticos y bienvenidos a Systematic Value Investing, el canal donde los frikis de la programación y los frikis del value investing tenemos un sitio común donde analizar tesis de inversión y hacer análisis macroeconómicos. En el vídeo de hoy, muy importante, vamos a hablar de Opera. Pero no hablaremos ni de la Traviata de Verdi ni del Barbero de Sevilla, hablaremos del navegador web de Opera, que hace la competencia a Google Chrome, Mozilla y otros navegadores, porque vamos a analizar si de verdad, como me ha ocurrido a mí, es una buena tesis de inversión o si, por el contrario, no deberíamos ni prestarle atención. Vamos a ello. Lo que me ha ocurrido ha sido realmente pertinente porque cuando en la operativa del Systematic Value Investing, el fondo de inversión en el cual tenemos asociado el algoritmo que está totalmente disponible en app.systematicvalueinvesting.com, lo que nos ocurrió fue que al ver esta tesis de inversión, mi primera reacción fue, qué patraña de tesis, ¿no? Qué poco emocionante, un navegador, pero sí, a día de hoy Google Chrome ya nos sirve para absolutamente todo, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ponernos a invertir en un navegador de segunda? Pues bueno, esta es la gracia de apostar por algoritmos sistemáticos, porque muchas veces la realidad de los números está muy por encima de nuestra impresión subjetiva sobre este tipo de tesis. Justo esto fue lo que nos pasó al analizar la tesis de Opera. Esta es una tesis la cual, como podéis ver en el gráfico, es totalmente una small cap, en toda regla. Tiene realmente bastante histórico porque Opera existe desde el año 1994, con lo cual no es una empresa que vino ayer y por la típica regla que muchos utilizan para saber cuál es el futuro de un negocio, si ha vivido más de 25 o 30 años, podríamos llegar a asumir que puede seguir en el mercado otros 25 o 30 años. En sí, de lo que estamos hablando aquí es de una empresa que ofrece una variedad diferente de plugins dentro de su navegador. Con lo cual vamos a encontrarnos que nos están ofreciendo ya incorporado un sistema de VPN, nos están también ofreciendo un bloqueador de anuncios dentro, incluso una cartera de criptomonedas para los más criptobros, que lo sepáis. A través de Opera se pueden realizar transacciones directamente desde el propio navegador, además de una serie de customizaciones que de momento otros navegadores no están incorporando. Como veis, estamos hablando del sector de servicios de comunicación y en concreto una tesis dentro de contenidos de Internet e información. Al respecto de esto, como veis, no es una tesis tecnológica, pero es que la palabra tecnológica en sí es una caja de Pandora que agrupa muchas empresas. Es por ello que cuando veáis una tecnológica hay que escarbar mucho más hondo. No nos hemos de quedar simplemente con la etiqueta de que es tecnológica, porque hay negocios que no se catalogan como tecnológicos que tienen tecnología por detrás. Es una etiqueta muy generalista. Su capitalización es enana, estamos hablando de 1 billón en bolsa, es decir, categoría small cap totalmente. Y el estilo de inversión al que respondería esta tesis que estamos analizando hoy es un estilo small blend, podríamos decir. Blend en el sentido de que combinamos tanto la parte del value como la parte del growth. La parte del value sería que a día de hoy, por el propio negocio, podría tener sentido la tesis, además de incorporar un componente growth a futuro muy interesante. Pero, ¿por qué Opera? Esa es la gran pregunta que desde que yo la vi en el screening de Baboon me hice en el primer momento. Este navegador en concreto, cuando lo comparamos con Google Chrome, que se lleva prácticamente todo el mercado, Microsoft Edge, que ha entrado más recientemente, Mozilla Firefox o Safari, no tiene mucho que hacer porque no tiene una Big Tech detrás. Entonces, ¿qué es lo que está amparando a Opera y por qué ahora mismo es una buena tesis de inversión? Bueno, pues si os quedáis hasta el final del vídeo, analizaremos el por qué no simplemente es un navegador competitivo, sino que también puede llegar a ser una tesis de inversión interesante. Los orígenes de Opera, como ya os he comentado antes, datan del 1994. Estamos hablando de estos dos señores que veis en pantalla, que son John Stephenson y Geir Ibarsoy, que no sé si los he pronunciado bien, pero bueno, se hace lo que se puede. Estos dos señores trabajaban en Telenor, que Telenor viene a ser la telefónica noruega, y crearon Opera como un desarrollo interno dentro de la propia empresa, para luego, con el paso del tiempo, ya lanzarlo como una empresa independiente. En sí, Opera es pionera porque en el año 1997 produjeron por primera vez la posibilidad dentro de su navegador de leer archivos CSS, que como ya sabéis son los archivos con los cuales podemos crear páginas en HTML, ¿no? Y el formato con el cual ahora mismo estamos trabajando a día de hoy.
Ya en el año 2005 lanzaron su primer navegador totalmente gratuito sin anuncios, y a partir de ahí a nivel de usuarios fueron creciendo orgánicamente a la par que otros navegadores web. Cabe decir que fue en el año 2016 cuando ya empezaron con una estrategia de diferenciación más clara con respecto a otros navegadores. Por ejemplo, incorporando dentro del propio navegador una VPN totalmente gratis para que podamos navegar sin que se pueda saber cuál es la IP con la cual estamos navegando, ¿no? Y podamos estar desde cualquier jurisdicción. Por otro lado, también en el año 2016 incluyeron el bloqueador de anuncios dentro del propio navegador. Y podemos decir que es una empresa que siempre ha intentado estar en la vanguardia en lo que a navegador web se refiere. Sin los recursos de Google, pero sí posicionándose en ese target que lo podríamos definir como el criptobro que juega videojuegos, pero que a la vez no quiere ser vigilado, tiene preocupaciones por su privacidad y tiene esa necesidad múltiple de una plataforma muy personalizable que garantice su privacidad, a la par también que esté renderizada para que no le consuma mucha RAM y pueda combinar, por ejemplo, un directo de YouTube mientras está haciendo un screen de videojuegos, o para aquel que quiera utilizar las criptomonedas en el mundo digital desde el propio navegador, ¿no? Para hacer compras online. Pues todos estos tendrían su sitio común en un navegador como Opera. Yo no lo conocía, no lo he utilizado previamente, así que entiendo que muchos de vosotros que estáis viendo este vídeo tampoco no lo conocíais. Pues que a lo mejor tampoco sois target, ¿no? Justamente de Opera. Es un producto muy nicho, donde también he de confesar que detrás hay mucho marketing, ¿no? Porque la idea de privacidad, cuando luego tu modelo de negocio está basado en el advertising y en justamente referenciar gente para que vayan a otros motores de búsqueda, pues bueno, pues también presenta su controversia con respecto al discurso de que damos privacidad. Pero bueno, vamos justamente con esta pregunta. ¿Qué es lo que ofrece Opera? Pues Opera te ofrece tanto la parte del navegador como una interfaz propia destinada al mundo del gaming, que es Opera GX, donde se encuentra una pequeña comunidad de desarrolladores de videojuegos totalmente gratuitos, pero la par también está más optimizado para conseguir que cuando tú estás jugando un videojuego, la RAM esté limitada y el uso de CPU que utiliza el navegador esté realmente controlado para que no tengas problemas de lentitud con los videojuegos cuando estás, por ejemplo, haciendo un streaming, ¿no? A su vez, Opera también tiene las principales funcionalidades típicas del Opera News, que si los botones predeterminados dentro del navegador, que también tiene acuerdos por detrás sobre cómo retribuye a las páginas que anuncia dentro del propio navegador, y también lo más diferenciador sería la oferta que tiene en Web3 y en productos relacionados con blockchain y criptomonedas, porque la verdad que está muy bien posicionado en este segmento. Aquí podemos ver, por ejemplo, imágenes de cómo se ve esta interfaz. Ya veis que es ese posicionamiento en ese target criptobro, joven, geek, digital, que busca una plataforma que vele por su privacidad, pero a la vez que sea customizable. Estamos hablando de este tipo de perfiles. Entonces, como podemos observar, a este target otra de las necesidades que tiene es justamente la de las redes sociales y poder tener un acceso rápido a estas tabs, ¿no? Y es por eso que el propio buscador de Opera ya te da accesos directos tanto a TikTok, X, como a diferentes redes sociales, ¿vale? Como lo podéis ver aquí en pantalla, ¿no? Tiene los diferentes iconos ya puestos de manera predeterminada y también cobra por el tráfico de manera predeterminada que está poniendo. Aquí, por ejemplo, podéis ver la interfaz de Opera GX, que es este buscador de videojuegos donde hay una comunidad donde la gente sube sus videojuegos de manera gratuita o incluso donde puedes encontrar videojuegos de pago, ¿no? Es como una especie de marketplace de videojuegos. Siguiendo con lo mismo, Opera es responsive para diferentes sistemas, no solo para ordenadores. Y aquí, por ejemplo, podéis ver cómo Opera pues, ofrece también temas de customización, de adaptar la interfaz a tus gustos y conveniencias. Imaginaos el caso del streamer que está compartiendo pantalla. Creo que ese es el más revelador. Y finalmente podéis ver también que como buen navegador web, su negocio no lo hace con los usuarios que entran en la plataforma, lo hace con la publicidad, como podéis ver aquí a continuación.
lo hace con la publicidad, con sus partners, como por ejemplo son Amazon, eBay, Spotify, Netflix, con los cuales tiene acuerdos de me traes tanto tráfico, te pago tanto. Y un acuerdo muy interesante que tiene es con el propio buscador de Google. Es decir, no estamos hablando de que tenga un acuerdo con Google Chrome, pero sí que lo tiene con el buscador de Chrome. Y entonces, cuando refiere a los usuarios de Opera hacia el navegador de Chrome, que viajan con VPN, con lo cual es más complicado traquearles, también Opera no les hace loguearse en una cuenta única, entonces también no sabes qué usuario es el que está utilizando el dispositivo en ese momento, y eso pone más trabas a la hora de sacar información del usuario, como lo hace Google, que te obliga a decir quién eres en ese momento. Todo esto hace que Google les pague por referir tráfico hacia su buscador, a pesar de que ellos siguen con ese delicado balance de respeto tu privacidad a cambio de conseguir esta revenue extra por la parte de Google. Pero este es principalmente su negocio. Entonces, por la parte de Web3, ¿no?, y criptomonedas, lo que debes saber es que en 2018 Opera se convirtió en el primer navegador en introducir una cartera cripto no custodial dentro del propio navegador, permitiendo así el acceso a una nueva generación de aplicaciones, todas basadas en blockchain y en Web3. Vamos, una auténtica revolución. Y en el año 2023 lanzaron MiniPay, la cual es una cartera de stablecoins construida en la blockchain de Celo e integrada en lo que se llama Opera Mini, que a su vez opera en ciertos mercados emergentes y que ya acumula, no os lo perdáis, más de 2 millones de usuarios, con lo cual será para un pequeño elenco de frikis, pero ya empiezan a ser cantidad. Entonces, poniéndolo sobre la balanza, en un lado tenemos, por la parte de Opera, el bloqueador de anuncios, la VPN gratuita, el modo ahorro de batería, que eso permite también controlar el rendimiento y cuánto de CPU, de RAM utiliza Opera, y a su vez su interfaz es totalmente customizable y está integrado absolutamente con las redes sociales. Está ya por defecto integrado a todas las redes sociales. No obstante, como ya sabéis, Google Chrome es la opción predeterminada y favorita de muchos, y esto hace que haya una gran comunidad detrás generando aplicaciones, plugins dentro de Google Chrome, y también las actualizaciones del navegador sean mucho más frecuentes. No obstante, tenemos al gran hermano observando todo lo que hacemos, y ese es uno de los grandes contras que puede tener el uso de Google Chrome, si bien Opera lógicamente lo hace, pero lo hace de otra manera. Entonces, ¿cuál es el principal contra que podemos tener con Chrome en relación a Opera? Opera, como tiene menos seguidores o menos usuarios, ahora veremos las cifras, lo que le ocurre es que al haber menos comunidad, menos generación de plugins, y algunas páginas pueden estar no preparadas para Opera, al no ser el navegador por defecto que la gran mayoría de gente utiliza, ¿no? Esto por un lado, y luego por el lado de Chrome, si tuviéramos que destacar algunas desventajas de poderlo utilizar, yo me centraría principalmente en el consumo de RAM, que realmente parece que Chrome es muy exigente a nivel de RAM en comparación con otros navegadores, y luego principalmente la cuestión de la privacidad, que cada vez más los datos y la posesión de los datos y cómo se está tratando estos datos es un debate que está más presente en nuestras sociedades, y ese es uno de los principales contras del modelo de negocio que tiene Chrome, pero que también lo hace uno de los más rentables, ¿no?, el buscador de Google. Ahora hablemos ya de qué ventajas competitivas nosotros podemos ver en este negocio para que mañana no pierdan toda la ventaja que tienen sobre otros competidores y se vayan a la quiebra, ¿no? Pues las ventajas competitivas sobre las que nos podemos agarrar como un gato a las cortinas son principalmente las tecnológicas, todo de que la barrera de entrada para Google de poner una VPN gratuita dentro de su navegador le costará 3 meses, 6 meses, pero lo puede hacer si tuviese voluntad de posicionarse en ese nicho de mercado. Así que esta ventaja, todo y que existe, lo que siempre decimos en el canal, las ventajas competitivas tecnológicas a largo plazo son como se convierten en tostadoras. Y es por ello que tenerlas a corto tampoco no es una garantía de que a largo pueda ser sostenible. En lo que sí que podríamos estar de acuerdo es que tiene una buena retención de los clientes. De los usuarios, yo diría más bien, ya que los usuarios que customizan su plataforma
entiendo que por un tema de simplemente hábito, de tener un consumo habitual, no querrán pasar fácilmente a otras plataformas, a no ser que le ofrezcas unas prestaciones muy superiores, ¿no? También en la cuestión de brand awareness, de identidad de marca, el hecho de que el consumo sea regular y tú estés acostumbrado a entrar en Opera y no en otros navegadores, también es una ventaja competitiva, que vendría a ser similar a, por ejemplo, los que consumen una marca determinada de tabaco, ¿no? Con el consumo habitual, no le pidas a alguien que consume Camel que consuma otro tipo de tabaco. Entonces, yo destacaría principalmente estas dos ventajas. Porque lo demás, la verdad que es más un posicionamiento de marca que tiene Opera en su segmento que no en sí una verdadera ventaja tecnológica. Si lo miramos por la parte de los márgenes, el gran problema como analistas que vamos a tener es que Opera no puede compararse directamente con la acción de Google. Google tiene muchas líneas del negocio y tendríamos que hacer el trabajo de encontrar exactamente los números de revenue que les trae la parte del navegador y ver qué márgenes operativos tienen. Y esto no en todas las compañías encontraremos este nivel de desglose. Sería lo mismo con Apple y con Safari, ¿no? Justamente. Entonces, por este lado no tenemos esta información, pero lo que sí que podemos ver es que, comparando peras con manzanas, Opera tiene un 15% de margen neto a día de hoy y un retorno sobre el capital invertido de en torno al 7%. Y vemos que dentro de la comparativa genérica de los otros negocios, en sí, bueno, no es lo más competitivo, pero tampoco no estamos hablando de una empresa que esté precisamente en pérdidas o perdiendo ventajas competitivas a lo largo del tiempo. A nivel de usuarios, ahora mismo Opera ya tiene más de 304 millones de usuarios recurrentes y esto supone el 8% del mercado. Y este es un punto realmente importante, porque este 8% no es que simplemente esté creciendo el número de usuarios, es que también está creciendo en mercado potencial. Con lo cual, este 8% hace unos años era un 4%, así que está aumentando también la cuota de mercado. Y esto lo estamos viendo en los números. A nivel de ventajas competitivas, si lo miramos con nuestro indicador de Baboon Technologies, el MOAT SP500, podemos ver cómo Opera tiene un holgado 8% por encima del mercado americano, del mercado del SP500, en sus fundamentales. Quiere decir que es una compañía que de manera sostenida en el tiempo tiene unos fundamentales que van batiendo los fundamentales promedios del mercado, por una estancia de un 8%. Y en esta misma métrica, como veis, Google también los está batiendo, pero con un 11%. Con lo cual tampoco no es un negocio tan malo si lo comparamos de manera más global a nivel de ventajas competitivas. Siguiendo con el análisis, la solvencia de la empresa está totalmente garantizada porque tenemos 78 millones en caja cuando estamos generando de EBITDA y de Free Cash Flow en torno a 70 millones. Con lo cual, cada año generamos 70 millones para el accionista cuando no tenemos deuda, sino que tenemos caja neta, ¿no? La calidad del negocio es realmente interesante por las características digitales que tiene y esto hace que en números lo veamos. Por la parte de la capacidad de absorción de riesgo del rack price, que tenemos vídeos en el canal donde os explicamos cómo medimos su capacidad de absorber el riesgo en bolsa, no precisamente no detectamos una capacidad de evitar las correcciones fuertes, más ha corregido bruscamente en el pasado, pero sí que hemos de tener en cuenta que estamos hablando de una small cap con un comportamiento mucho más cíclico que otras empresas más consolidadas. Y por la parte de ventajas competitivas está bien posicionada, el ROIC es un ROIC de mercado y hemos detectado ciertas características cuantitativas que hacen que el management parezca estar bastante alineado con el accionista, ¿vale? Y es por eso que Management Rating también hemos detectado ciertos valores. A nivel de nuestra valoración del negocio, lo que os decimos siempre, esto no es una asesoría financiera, haced los deberes por vosotros mismos, tened espíritu crítico y discutidme, porque de esa discusión que podemos tener en los comentarios aprenderemos todos. Nosotros en el modelo, con Systematic Value Investing, hemos puesto un 15% de crecimiento anual durante los próximos 5 años para este negocio, que ahora os justificaremos el porqué de este 15%. Sobre las otras hipótesis, solo me voy a parar primero en múltiplos, enseñándoos que los múltiplos que estamos utilizando en el modelo no son exagerados. 12 veces EV Free Cash Flow, Enterprise Value Free Cash Flow, verdaderamente no es un valor muy descabellado. El SP500 se mueve históricamente en torno a 15-18 veces, con lo cual estamos valorando por debajo de mercado y a su vez la tasa de descuento que estamos aplicando es de un 11%.
todo y que Noruega no es una jurisdicción que nos ponga nerviosos, sí que es cierto que ese 11% de tasa de descuento tiene que recoger una naturaleza de una compañía que, si bien está muy saneada, no deja de ser small cap. Y las small caps presentan un comportamiento realmente diferenciado con respecto a large caps y mega caps, ¿no? Sobre todo a nivel de seguimiento de mercado, liquidez, volumen y cómo un inversor individual puede llegar a afectar la cotización del mercado, y hemos de penalizar este tipo de comportamiento. Y el porqué del 15%, pues veréis, lo que estamos viendo es que desde el Q1 del año 2020, como veis en el siguiente gráfico, la revenue que estaban sacando por cliente, por usuario de la plataforma, mejor dicho, están generando en torno a $0,41. A día de hoy ya están generando $1,43 a la par que están creciendo en números de usuarios. Esto en términos interanuales es un crecimiento del 37% anual. Así que poca broma con este navegador. Por lo que respecta a la base de usuarios en mercados occidentales, los mercados occidentales tienen especial relevancia porque la publicidad que pueden consumir esos usuarios hace que te puedan pagar mucho más, dado que esos usuarios tienen mayores salarios y a la hora de consumir, si los anuncios o la estrategia de marketing es efectiva, pueden conseguir mucho más, ¿no? Entonces, es especialmente relevante y es por eso que la compañía nos lo separa como Western Markets. Y aquí podemos ver esta evolución desde el año 2020 de 31 millones de usuarios a 51 millones en el Q1 del 24. Así que vamos creciendo también en el mercado europeo. Y luego mirad lo que está pasando en el mercado de su navegador GX para gamers. Vemos una evolución desde 2,4 millones en el Q1 del 2020 a los actuales 30 millones. Esto es un crecimiento, paraos, del 88%. Una auténtica salvajada. Así que principalmente, viendo que históricamente estamos creciendo en ingresos a una tasa del 19-20%, que a su vez el crecimiento del EBIT y del EBITDA ha sido pronunciado en torno al 30, 35, 40%, y que también la compañía ya nos está hablando, el propio management, de ese crecimiento de en torno al 15-16% a futuro, todo y que hay algunos analistas que pueden discrepar y nos vamos a crecimientos más bajos, sí que es cierto que vemos realmente consenso, y así es como nuestro modelo lo ha estimado, en torno a ese valor del 15%. Y es que veréis, poniendo todos estos inputs en la coctelera, lo que nos sale de esta valoración del negocio es un precio objetivo de $16 por acción. A fecha de este vídeo, la acción de Opera está cotizando en torno a unos $12 por acción. Y si lo ponéis en la calculadora, veréis que esto os da un margen de seguridad de en torno al 22%. Lo que, considerando esta tasa de descuento que hemos aplicado del 11%, vendría a ser un retorno esperado de la inversión del 16%, 17% anual. Como veis, es una tesis de inversión que, si bien tiene riesgo por no tener las mejores ventajas competitivas del mercado, tener el riesgo de que los competidores se puedan hacer fuertes, y a la vez esa característica de small cap saneada, por eso, pero small cap, si bien es cierto que tenemos estos riesgos, también el potencial retorno es muy interesante. Y es más, una cosa que podéis hacer es entrar en app.svinvesting.com y mirad por vosotros mismos justamente cuál es la tasa de crecimiento en tiempo real que estamos considerando para Opera, y si vosotros no compráis esa tasa de crecimiento, os invito a bajarla, porque es que bajándola al 8, 9, 10% todavía sigue siendo una tesis de inversión interesante. Y pregunta final, ¿qué es lo que están pensando los analistas? Pues veréis, los analistas de TradingView están considerando un precio objetivo para enero del año que viene, bueno, más que enero del año que viene, julio del año que viene, de en torno, el más conservador de $17 y el más optimista de en torno a $25. Nosotros estaríamos posicionados en el espectro conservador de los analistas financieros. Así que, como podéis ver, Opera parecía que no, pero puede llegar a ser una interesante tesis de inversión. Y ya para finalizar, aprovechando que antes os lo he comentado, os invito a mirar la página de app.svinvesting.com, donde nosotros tenemos nuestro algoritmo totalmente abierto para que podáis ser preguntones e indagar por vosotros mismos qué está interesante en la bolsa americana, qué opinas de Nvidia ahora mismo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si entramos en la tesis de Opera, mirado desde nuestra herramienta del Fast Valuation, veréis todo lo que hemos estado hablando en este vídeo, ¿no? Y como si, por ejemplo, bajamos el crecimiento esperado de la tesis a en torno al
8%, 9%, todavía bajando a estos niveles sigue siendo una tesis interesante para nosotros. Y recordad también que tenemos la newsletter del Systematic Value Investing, donde todas las semanas nosotros os informamos de los movimientos que estamos realizando en este fondo de inversión que lo que busca es batir sistemáticamente al mercado americano. Y como podéis ver aquí, en la newsletter, la semana pasada o la anterior, ya notificamos sobre la compra de Opera. Así que si queréis estar actualizados de los movimientos que vamos haciendo en la cartera, por favor suscribiros porque no os vais a perder el más mínimo detalle. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Opera ha resultado ser más interesante de lo que mis prejuicios a primera vista pensaban, y esa es un poco la ventaja de apostar por algoritmos sistemáticos objetivos, ¿no? Que nos ponen delante tesis de inversión por la que no habríamos dado un duro, pero cuando escarbamos nos damos cuenta del verdadero potencial que pueden tener estas tesis de inversión. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Chao.